Muy buenas noches, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros todos los martes para hablar de derecho laboral y de pensiones. Y hoy el auxilio funerario es un tema importante que vamos a desarrollar. Como decía el doctor Orlando Hidalgo, lo hemos tratado en otras ocasiones, pero siempre hay detalles e inquietudes que quedan sobre el tapete. Y queremos anunciar también que en horario de oficina estamos atendiendo las inquietudes que se presentan en materia de derecho laboral y de pensiones con la doctora Patricia Mejía, quien es la persona encargada de hacer la agenda de trabajo. Dentro del portafolio de servicios que se está ofreciendo en la oficina, pues hay un nuevo frente y es el que tiene que ver con el sistema de seguridad en el trabajo. Recordemos que antes del mes de diciembre del presente año, todas las pequeñas, medianas y grandes empresas tienen que tener habilitados los sistemas de seguridad en el trabajo porque podría haber sanciones bastante complejas en ese sentido. Entonces, invitación en el 322-2552 para que pregunten también por ese tema. Doctor Orlando, el tema relacionado con el auxilio funerario. Hay personas que a veces no entienden si están pagando a través de mutuales el servicio funerario y otros que aportan a pensión. Entonces, cuando fallece, ¿cómo es el procedimiento? Empecemos entonces, doctor Orlando Hidalgo, sobre ese tema que podemos informar. Claro, Juan Carlos. Televidentes, el auxilio funerario es esa ayuda que le dan a la persona que demuestre que sufragó los gastos de entierro de un afiliado al sistema de pensiones o de un pensionado. Si hay una persona que está cotizando para pensión, está laborando o es independiente pero cotiza para pensión, o ya un pensionado y fallece, la persona que demuestre ante el fondo de pensiones donde está afiliado ese trabajador o ese cotizante o ese pensionado, puede ir y reclamar los gastos en los que incurrió de ese auxilio funerario de esa persona que falleció. No importa qué persona lo reclame, no tiene que ser familiar, el único requisito es que demuestre que sufragó los gastos. Pedimos el favor hay un televidente que no ha colgado la línea y pues está generando alguna dificultad para que otros televidentes se puedan comunicar con nosotros. Nos imaginamos que debió ser un televidente de su médico en casa. Le agradecemos por estar atentos al programa, pero o si quiere hacer alguna inquietud, pues que la haga, porque para eso estamos acá el doctor Orlando Hidalgo y quien les habla. Doctor Orlando, siguiendo con el tema del auxilio funerario, supongamos que una persona ha hecho aportes a pensión, la persona fallece, entonces los familiares comienzan a hacer el trámite para ese auxilio funerario por ser aportante en pensión, pero además también estaban haciendo aportes y estaban pagando a través de las múltiples mutuales que hay en la ciudad de Medellín o en el resto del país. ¿Qué pasa con ese auxilio funerario? ¿Si lo paga el fondo de pensiones, lo paga la mutual? ¿Qué pasa ahí? Sí, Juan Carlos, y ese es el reclamo diario de todas las personas que llaman a la oficina a consultar porque dicen el fondo de pensiones me negó el auxilio funerario porque estábamos afiliados o somos beneficiarios de una sociedad mutual. Estábamos pagando allí constantemente la cuota mensual y cuando falleció esta persona, entonces hicimos todas las gestiones a través de esa sociedad y dice el fondo de pensiones que no nos cancela eso. Ojo, no importa si se hace a través de una sociedad mutual, la persona, hay una factura por esos gastos, la persona que demuestre haber sufragado esos gastos o a la persona a la que salga a nombre de la factura puede ir a reclamarla y este fondo de pensiones al que esté afiliado el trabajador o el pensionado debe cancelar a esa persona que demuestre los gastos, hacerlo. La única excepción a eso es cuando el fallecido es el titular de esa cuenta en el fondo mutual. X está cotizando o es el titular de la cuenta y tiene una cantidad de beneficiarios en esa cuenta mutual o en esa sociedad mutual y esa persona afiliada es el que fallece. Esa persona estaba pagando su propio entierro, digámoslo así. Sí, entonces no hay quien diga, mire, yo sufragué esos gastos, fondo de pensiones, devuélvame o deme el auxilio funerario. Es la única excepción para que cuando fallece alguien no le reconozca el auxilio funerario. De resto, aunque haya sido a través de una mutual, se tiene que reconocer y cancelar ese auxilio funerario. Eso es muy importante, doctor Orlando, esa aclaración. O sea, que la persona puede hacer aportes y también puede tener su mutual y no vayan a pensar ahora que hay dificultades con ese tema. Claro, pueden hacerlo alternamente. Eudimia, desde el corregimiento de San Antonio de Prado, muy buenas noches, bienvenida a Su Caso en Casa. ¿Cuál es su inquietud? Buenas noches, mi inquietud es que yo estoy pagando la pensión como es del 92, me parece. En este momento tengo como 900 semanas. Me han negado la pensión
porque me dicen que me faltan semanas cotizadas. O sea, yo en el 2014 me había podido, me habían podido dar la pensión, pero me la negaron porque yo cumplí la edad, los 55, en septiembre. Y resulta que lo que había dicho el doctor Álvaro Uribe fue hasta julio, como el 10 de julio. Entonces yo quise, y tengo un hijo discapacitado. A mí me habían comentado que ustedes me podían ayudar. Entonces eso es lo que yo quisiera saber. Sí, señora Eudimia, usted dice que desde el 92 viene cotizando al sistema de pensiones. Sí. ¿Tuvo alguna interrupción entre el 92 y la fecha en las Sí. cotizaciones? Sí, pues que no me pagaron como 2 años como 2 años o 3 años de pensión. No me las pagaron. Sí, porque si hacemos las cuentas desde el 92 a la fecha o al 2014, que Tendría era más que semanas. estaba vigente el régimen de transición, nos da muy buenas semanas como para que usted hubiera logrado su pensión a los 55 años y con 1000 semanas cotizadas. Tendríamos que hacerle un análisis a su historia laboral, mirar cuántas semanas tiene, qué vacíos tiene, para poder hacer un estudio y de pronto solicitar una actualización de su historia laboral. Juan Carlos. Sí, doctor Orlando, a doña Eudimia decirle que nos llame en horario de oficina al 322-2552, 322-2552 para revisar cuidadosamente esa historia y el doctor Orlando pues analizar si de pronto hubo algunos que llamamos nosotros los huecos, algún empleador que no haya pagado, en fin, revisar ese tema. Y también estamos recordando que en la línea estamos prestando también el servicio de capacitaciones e implementación de seguridad en el trabajo para que lo tenga muy pendiente. Doctor Orlando es alguna persona con mucha experiencia, además de haber sido juez muchos años, fue magistrado laboral y conoce muy bien sobre los temas relacionados con derecho laboral y pensiones, y lo digo porque nos han llamado y nos han escrito y siempre nos piden que hablemos sobre los traslados de fondo, haciendo un pequeño paréntesis y no dejar a los oyentes y a quienes nos escriben pues, sin respuesta sobre el tema. ¿Qué ha avanzado? ¿Cómo va el tema de las demandas de traslados? ¿Qué se puede decir sobre esa situación de quienes están en fondo privado y ven que es más fácil o mejor condición estar en un fondo como Colpensiones? Sí, Juan Carlos, aunque pues, como usted lo acabó de decir, no es el tema de hoy, pero los televidentes lo piden, entonces sí. El traslado de fondo es aquellas personas que están en fondos privados y en algún momento estuvieron en Colpensiones, se fueron para fondo privado, hoy que están haciendo su gestión para que les reconozcan su pensión de vejez, se han encontrado su gran mayoría que la pensión en el fondo privado, cuando les alcanzan los ahorros para pensionarse, es con un salario mínimo, sin importar que en toda su vida o en los últimos 10 años las cotizaciones que hicieron para pensión o los salarios que tenían de ingresos para hacer los aportes eran superiores a 2 salarios mínimos para arriba, y resultan que le liquidan o le calculan su pensión con el salario mínimo, cosa que no ocurriría en la mayoría de los casos si estuviera en el fondo público que es Colpensiones. La única forma de trasladarse, si ya le faltan menos de 10 años para cumplir la edad, es a través de demandas, que es un ejercicio que estamos haciendo en la oficina para lograr que las personas, si es más beneficioso estar en Colpensiones, hacer ese traslado. Pero no es automático ni simplemente, el abogado dijo, en su caso en casa, que nos basemos todos corriendo para Colpensiones. No, ojalá fuera así. Hay que hacer un ejercicio revisando sus aportes de toda la vida, de los últimos 10 años, para ver dónde es más beneficioso, porque también hay personas que les conviene o no se hace necesario hacer el traslado porque no se justificaría. Pero sí vale la pena, y lo hemos vivido en la oficina, hacer el esfuerzo, al menos someter a revisión esa historia pensional para que se pueda colegir si vale la pena o no hacer una demanda de traslado. Doña Marta Jiménez desde Sincelejo, buenas noches, bienvenida a su caso en casa. Muy buenas noches. Gracias por llamarnos, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es la siguiente. Mi esposo tiene cáncer de piel. Él fue calificado por la EPS. Buenas noches. Sí, la estamos escuchando, doña Marta. Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Mi esposo tiene cáncer de piel. Sí. Él fue valorado por la EPS con una calificación desfavorable. ¿De cuánto le dieron de calificación? Y después le dieron la calificación del 12,3%. Yo quiero saber si él, teniendo esa enfermedad, lo pueden despedir de la empresa. ¿Qué porcentaje le dieron? 12% tiene doctor Orlando. Doña Marta, espérenos en línea para ver si de pronto el doctor Orlando tiene otra inquietud. Sí, doña Marta, ¿su esposo está cotizando en este momento? Sí, él cotiza en este momento. Él tiene 1.350 semanas. ¿Y qué edad tiene? 55.
años cumple ahora en octubre. 57. Sí. Ok. Doña Marta, la verdad es que en este momento, si no está incapacitado, hay una estabilidad de pronto por salud para las personas que están incapacitadas o están laborando bajo restricciones médicas, o hay otra estabilidad para las personas que les falte 3 años o menos para cumplir los requisitos para pensionarse. Esas personas sin justa causa no pueden ser despedidas o sin autorización del Ministerio del Trabajo. Si su esposo está con restricciones médicas para laborar, posiblemente tenga o lo pueda cobijar esa estabilidad. De resto, el empleador es libre de decidir con qué trabajadores vincula o deja en su empresa. En cualquier momento le puede terminar el contrato de trabajo y le pagaría, si no hay una justa causa para hacerlo, una indemnización. Por la salud o por el padecimiento de salud que tiene su esposo, así como lo cuenta, no le veo ninguna estabilidad, que haya un reforzamiento pues, en la estabilidad de él, no le veo. Igual lo bueno es que tiene muy buen número de semanas. De todos modos, doña Marta Jiménez, si quiere que ampliemos sobre el tema, nos puede llamar en horario de oficina al 322-2552, que la doctora Patricia Mejía pues, puede lograr con usted. Usted está en Sincelejo, pero igual a través de correos electrónicos podríamos mirar cómo hacerle un seguimiento al tema. Muchísimas gracias. Vamos ahora entonces con doña Mari, en el sector de la América. Muy buenas noches, bienvenida a Su Caso en Casa. Muy buenas noches. ¿Cuál es su inquietud? Sí, una persona nacida en Estados Unidos está pensionada y vive aquí en Colombia. Si esa persona vive sola, pues esa persona. Si esa persona se muere, ¿cuál es el proceso para reclamar el auxilio funerario ante de ese país? ¿Pero está haciendo aportes en pensiones en Colombia? No, él es pensionado del gobierno americano. Ya, doctor Orlando. Sí, señora Mari. La normatividad y los ejercicios o ejemplos que damos aquí y la orientación que estamos dando aquí en el programa o en este caso especial en el día de hoy es con normatividad colombiana, ¿sí? Es los derechos y las obligaciones y requisitos que se tienen en la legislación colombiana. Tendríamos que entrarnos a analizar si en la legislación del país donde menciona usted del señor que le reconocieron una pensión en el exterior, a ver si en la legislación de ese país contempla el auxilio funerario. Tendría que entrar uno a hacer un análisis de la legislación de allá, si lo contempla, y cuáles serían los requisitos para entrar a reclamar. Lo que hemos hablado del auxilio funerario es con la legislación colombiana en este país, ¿sí? Y lo que veníamos diciendo era que cobija a todas las personas que estén cotizando para pensión, llámese fondo privado o fondo público, o que ya estén pensionados. Y el auxilio funerario se lo dan a aquella persona que demuestre ante ese fondo que corrió con todos los gastos de ese entierro de esa persona que falleció. Mínimo, como auxilio funerario, le van a dar a la persona 5 salarios mínimos que estuvieran vigentes al momento de la muerte de ese cotizante o de ese pensionado. Y lo máximo que le van a dar como auxilio funerario son 10 salarios mínimos vigentes para el momento de la muerte. ¿Sí? Algunos colombianos lo que hacen, algunos colombianos que en el exterior es que hacen aporte a la seguridad social en esos países y alternamente lo hacen en Colombia para tratamientos médicos, en fin, son alternativas, doctor Orlando, que podría ser hasta un tema más adelante que podríamos tratar en mayor profundidad. Vamos entonces con don Miguel Holguín desde Amagá. Gracias por llamarnos y cuál es su inquietud hasta ahora. Don Miguel Holguín. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su inquietud? Mire, el reclamo, mi padre murió el 17 de septiembre. Para el auxilio funerario yo reclamé a Colpensiones. Entonces allá me dijeron que no me lo podían otorgar ya que era pensión de sobreviviente. ¿Es cierto eso o no? ¿Su padre está disfrutando de una pensión de sobreviviente? Sí. ¿Que le dejó un hijo o la esposa? Un hijo. Ajá. Ok, sí. Qué buena esa diferenciación, pensión de sobreviviente y auxilio funerario. Esa pregunta es muy interesante, doctor Orlando. Sí, y ha ocurrido mucho y a don Miguel le decimos pues, que no es el único que le ha ocurrido. A los pensionados directamente, no que están disfrutando de una pensión porque alguien se las dejó, sino a los que pensionados por vejez o por invalidez y a los que están cotizando es a los que se les cubre este auxilio. En este momento hay una discusión, digámoslo así, tratando de reglamentar si al que es pensionado por sobrevivencia o por sustitución pensional también tendrían derecho a dejar que les paguen ese auxilio funerario. Lo que se ha dicho hasta ahora en ese estudio, en esa discusión, es que no. ¿Por qué?
porque al que fue pensionado inicialmente, que le dejó la pensión a este, ya a esa persona le pagaron un auxilio funerario. Cuando falleció, a quien demostró haber sufragado esos gastos, le pagaron el auxilio funerario por esa pensión. Lo que pasó ahora es que esa pensión pasó a cabeza de un beneficiario, entonces lo que dicen los fondos o los que discuten que no es que entonces vamos a pagar doblemente, aunque sea una persona distinta, pero es la misma pensión. ¿Sí? Doble erogación. En este momento no está digámosle al televidente que está en discusión ese tema. Está en discusión. 322-2552 es nuestro horario de oficina para que usted pueda apartar su cita, para que sea incluido en la agenda de consultas que estamos haciendo en el transcurso de los días, por supuesto. Vamos a la pausa y ya regresamos. Aspectos importantes para recordar en materia de auxilio funerario. Tomen atenta nota. Cuando un afiliado o pensionado fallece, no solo deja el derecho a una pensión de sobreviviente o sustitución pensional, sino que además contempla que quien compruebe haber sufragado los gastos de entierro de un afiliado o pensionado tiene derecho a recibir el auxilio funerario. La persona que compruebe haber sufragado los gastos de entierro del afiliado o pensionado recibirá no menos de 5 salarios mínimos legales mensuales y como máximo 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha del fallecimiento. Únicos requisitos para tener derecho al auxilio funerario: acreditar el fallecimiento del afiliado o del pensionado y demostrar el pago de los gastos fúnebres. Las administradoras de fondos de pensiones no pueden exigir número de semanas para otorgar el auxilio funerario. Tampoco es requisito que hubiera dejado o causado el derecho a pensión de sobrevivientes y mucho menos ser beneficiario del fallecido. Y ahora vamos con doña Amparo desde Santa Ana. Muy buenas noches, bienvenida a Su Caso en Casa. ¿Y cuál es su inquietud hasta ahora? Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, yo hace más o menos 5 años me retiré de la clínica de trabajar después de haber laborado durante 30 años en una misma institución. Quiero preguntarle, pero yo durante estos 5 años que dejé de trabajar no he cotizado. Si yo tengo derecho a mi pensión a qué edad, si a los 55 o a los 57 años, y yo estoy cotizando desde 1983 y en este momento tengo 56 años. Doña Amparo, muchas gracias. Doctor Orlando, por favor, la respuesta. Sí, señor Amparo, con los 30 años que usted dice que ya laboró, si los cotizó, tiene las semanas suficientes para tener derecho a su pensión, porque tendría más de 1.300 semanas. Ojo, estoy hablando si está afiliada o estuvo afiliada o cotizó a Colpensiones, que es el régimen de prima media, donde le exigen simplemente el requisito de las semanas mínimo 1.300 y la edad de 57 años. Si está en un fondo privado, hay que analizar y mirar qué ahorro tiene usted, porque allá le exigen es ahorro, no le exigen semanas ni edad, sino cuánto tiene usted ahorrado para poderse pensionar. Si están Colpensiones, con esos 30 años de cotización ya le es suficiente para las semanas y ahora le falta esperar cumplir los 57 años de edad, porque el régimen de transición ya acabó, que terminó el 31 de diciembre de 2014, los que no lograron cumplir allí los dos requisitos, entonces ya les toca esperar hasta los 57 años. Entonces, señor Amparo, para su inquietud, sí se lograría pensionar y a la edad de 57 años. Lastimosamente ya se acabó el tiempo. Muchas gracias al doctor Orlando Hidalgo, quien además también informa que tenemos oficina en la ciudad de Bucaramanga y atendemos casos de pensiones y derecho laboral en cualquier región de nuestro país. Los invitamos para que se comuniquen en horario de oficina al 322-2552. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa y mañana nuestra directora Yamín Parra llegará o estará con nuevos invitados en materia jurídica. Muy amable y una feliz noche.